Buenos días. Bueno, les había pedido que revisen un video o alguna información sobre el tema que toca ver en física, ¿no? El tema que toca ver en física es la dinámica, ¿sí? Lo que terminamos de ver en el primer quimestre fue la cinemática. ¿Quién se acuerda la definición de cinemática? Una rama de la mecánica. La mecánica estudia los movimientos, ¿no? Una rama de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos sin preocuparse de las causas que generan esos movimientos. La dinámica, en cambio, sí estudia las causas que generan esos movimientos. ¿Sí? Dinámica, una rama de la mecánica, una rama de la física, una rama de la mecánica, que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos y las causas que generan dichos movimientos. ¿Sí? Las causas que generan dichos movimientos son simples, no tiene un nombre, son las fuerzas. Vamos a empezar a estudiar esto, las fuerzas, en otras palabras, ¿no? Para eso también les mandé a que se peguen una estudiadita de lo que son las leyes de Newton. Son tres, ¿sí? La primera también denominada de ley de la inercia. El nombre de la ley se llama primera, ¿sí? Pero también se le conoce con el nombre de ley de la inercia, ¿no? Y dice, para todo cuerpo dotado de movimiento rectilíneo uniforme o que está en reposo, tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que exista una fuerza externa que cambie ese movimiento. ¿Sí? Hay ejemplos, una cantidad de ejemplos y bastante variada, ¿no? Por ejemplo, pensemos, cuando usted está en un auto, ¿sí? Cuando el auto acelera, su cabeza se mueve para atrás, ¿verdad? Eso ocurre porque su cuerpo que está en reposo quiere permanecer en reposo. No es que se va para atrás, su cuerpo se va para adelante y su cabeza o el resto de su cuerpo quiere quedarse allí mismo. Esa es una representación de la inercia, ¿sí? Otra, el cuerpo o el auto ya se está moviendo constantemente a una velocidad, ejemplo, de 50 kilómetros por hora, ¿sí? Si el conductor frena de golpe la marcha, ¿qué es lo que va a pasar con las personas que están en el auto? Se van a ir para adelante, ¿verdad? ¿Por qué? El auto frena bruscamente y las personas que están dentro del auto quieren seguir su movimiento constante, ¿no? Su movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, esa es la inercia, ¿no? Si estoy en reposo, quiero permanecer en reposo. Mi cuerpo quiere permanecer en reposo. Si me estoy moviendo, quiero permanecer en movimiento uniforme, siempre uniforme. Eso es lo que dice la primera ley, la de ley de la inercia. La segunda ley, la ley de la fuerza, es una ley algo más sencilla, ¿no? Dice, la segunda ley dice esto, ¿sí? En el video dice, la aceleración, este es el símbolo de la proporcionalidad, ¿no? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Aquí se crea una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad aquí es 1 y se cambia de esta ley a una ecuación. Si despejamos de aquí la fuerza, sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto es lo que dice la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. ¿Sí? Miren, ya tenemos dos conceptos que vamos a tener que estudiarlos en un momento. Un concepto para fuerza y otro concepto para masa. La aceleración ya la conocemos, ¿no? Y la tercera ley de Newton, la acción y reacción. ¿Qué decía en donde ustedes hayan consultado? Este símbolo significa sumatoria, ¿no? La sumatoria de las fuerzas EXT externas como vector es igual a la masa por la aceleración. Esto es lo que dice la tercera ley de Newton, ¿sí? Ahora, obvio, esto se va a descomponer en sus componentes rectangulares. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Pero ustedes leyeron una teoría distinta para la acción y reacción, ¿no? ¿Qué decía? Para toda fuerza aplicada sobre un punto, existe otra fuerza o grupo de fuerzas aplicada sobre el mismo punto, pero en sentido contrario, que anulan la primera fuerza. Eso es lo que dice
el enunciado de la acción y reacción, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Digamos que aquí está una superficie, el piso, digamos, ¿no? Y sobre este piso se aplica una fuerza. No sabemos el tamaño, pero sabemos que es una gran fuerza, ¿sí? Sabemos que sobre ese punto se aplica una fuerza, ¿sí? Es la acción. La acción. ¿Qué será la reacción? Lo que hace el piso en contra de esa fuerza para que esa fuerza no se vaya para abajo, ¿no es cierto? Es decir, habrá otra fuerza grandota en ese mismo punto o a su vez habrán muchas fuerzas pequeñitas aplicadas sobre ese mismo punto. F sub I, no sabemos cuántas fuerzas hay, que anulan la primera fuerza. Este es el concepto básico que hace que usted, por estar ahorita sentado en donde esté, no se vaya hasta el centro de la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Si usted, hagamos este ejemplo más sencillo, si yo pongo el puño sobre el pizarrón, hay una razón para la cual el puño no se vaya o atraviese el pizarrón o hasta la pared. ¿Sí? ¿Cuál es la acción? Es el puño contra la pared. La reacción es el empuje que tiene la pared o el pizarrón sobre mi puño. Si nosotros no observamos es difícil de entender, ¿no? Pero hagamos un ejemplo ahora sí súper claro. Piensa en una cama elástica, ¿sí? Cuando usted se para en la cama elástica se deforma, ¿verdad? Se deforma. Ahora pensemos en que alguien a usted le agarra de los brazos, alguien le agarra de los brazos y lo levanta de golpe de esa cama elástica. La cama elástica que estaba deformada, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué le va a pasar? Va a subir, va a bajar, va a subir o bajar hasta que va a llegar al equilibrio, ¿no es cierto? Cuando usted estaba parado sobre esa cama elástica, la cama elástica es la acción, la cama elástica hace una reacción hacia arriba. Eso es lo mismo que ocurre con la pared, sino que uno no observa esa deformación microscópica, ¿no? Cuando yo aplico una fuerza sobre este pizarrón, microscópicamente también el pizarrón se deforma e intenta hacer que mi mano salga de ahí. En el momento en que yo quito la mano del pizarrón, el pizarrón, al igual que la cama elástica, va primero a salir, se va a regresar, va a salir, va a regresar, hasta que llega a su equilibrio, tal como ocurre con la cama elástica, ¿sí? Ocurre exactamente igual con usted en la silla, en el sofá en el que esté sentado, en la cama en donde está acostado, en la baldosa donde está de pie. Todo se deforma tal cual como ocurriría con una cama elástica, ¿sí? Entonces ahora vamos a definir algunos conceptos importantes, ¿ya? Ya, aquí tenemos algunos conceptos importantes. Luego vamos a ir al análisis dimensional también, ¿ya? Bueno, veamos qué tenemos aquí. Tenemos, ya, aquí está. Veamos qué tenemos aquí. Primero, un concepto, ¿no? Fuerza. El símbolo, he puesto estos paréntesis aquí para poner los símbolos, ¿no? La fuerza se representa con la letra F mayúscula. F mayúscula, ¿no? ¿Y qué es? Es un agente de cambio. Es lo que hace que se mueva algo que está en reposo, o que pare algo que se está moviendo, o que acelere algo que se está moviendo, o que empiece a frenar algo que se está moviendo, ¿no? Es aquello que cambia la velocidad de una manera constante. La velocidad de un objeto, ¿no? Luego tenemos la masa, se representa con la letra M minúscula, ¿sí? Es la cantidad de materia. Este era un concepto utilizado mucho por los físicos hace unos años, ¿no? Este concepto ya no es muy aplicable dentro de la física. Pero si ustedes le preguntan a cualquier persona qué es masa, dicen es la cantidad de materia, es la cantidad de espacio que ocupa algo, ¿sí? Sabemos ahora que la masa no es otra cosa más que la medida de la inercia, ¿sí? Si algo tiene más masa, pues tiene más inercia, más necesidad de quedarse donde está o de moverse. Si tiene menos masa, es menos necesario o es más fácil cambiar su estado. Esa es la masa. ¿Qué es el peso? Es la fuerza gravitacional que atrae al cuerpo. El símbolo es F sub W. Fuerza, masa y peso. Fuerza gravitacional que atrae al cuerpo. Les mandé por ahí a que consulten cuál es la diferencia entre fuerza,
perdón, entre masa y peso, ¿verdad? Masa es la medida de la inercia y peso es la fuerza gravitacional que atrae al cuerpo. Pero yo no iba tanto a los conceptos físicos, ¿no? Sino más bien a la comprensión de ustedes en la diferenciación cotidiana de estos dos conceptos, ¿no? Cuando yo ya le he hecho este, este ejercicio. Cuando usted va a la tienda, usted pide que le pesen, yo qué sé, 4 libras de papas. Pesen 4 libras de papas. Hablemos en unidades del sistema internacional. Usted pide que le pesen 3 kilogramos de arroz. Pesar 3 kilogramos de arroz es hablar incorrectamente, ¿no? Porque el kilogramo es una medida de masa. Lo que usted debería de hacer es que le masen 3 kilogramos de arroz, ¿sí? Usted también cualquiera de ustedes, yo les puedo preguntar, ¿cuánto pesan? Ustedes me van a decir 60 kilogramos, 50 kilogramos, etcétera, ¿ya? Y ese es un error muy común que nosotros cometemos. Eso que nosotros concebimos como peso, en realidad es masa. La masa de una persona es, un ejemplo, 60 kilogramos. Esto es masa, no es peso. Entonces, ¿qué es el peso? El peso es el resultado de multiplicar esa masa por la aceleración de la gravedad en donde esté ubicada esa masa. Una persona generalmente está ubicada en la superficie terrestre. Y en la superficie terrestre la aceleración de la gravedad, usted ya sabe, es de 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces esta masa va a tener que ser multiplicada por esa aceleración, 60 por 9,81, y vamos a decir entonces que el peso de una persona que tiene una masa de 60 kilogramos es de 588,6. Obviamente tendremos que escribir una unidad, ¿no? ¿Cuál es la unidad de fuerza? Usted también ya estudió. ¿Cuál es la unidad de fuerza? Este de aquí. Ya vamos a analizar en la siguiente pizarra, ¿no? Es el Newton. ¿Sí? Ya vamos a analizarlo. Ahora tenemos otras 3 fuerzas más, ¿no? La fuerza de tensión, la fuerza de fricción y la fuerza normal. Son fuerzas que se presentan muchísimo al momento de resolver problemas. La fuerza de tensión se la representa como F sub T, ambas mayúsculas. La fuerza de fricción se la representa como F sub F, la primera mayúscula, la segunda minúscula. Y la fuerza normal se la representa como F sub N. Vamos a definir cada una de ellas. La fuerza de tensión. ¿Qué es la fuerza de tensión? Imaginemos ya, este tipo de gráfico quiere decir que esta es una superficie sólida, no deformable. En este caso, un tumbado, un techo, ¿no? Sobre ese techo está pivoteado de alguna manera una cuerda. Al final de esa cuerda se pone una masa, ¿de acuerdo? Toda masa, no se olvide de lo que voy a decir, esto es importante y vamos a utilizarlo muchísimo. Toda masa, por tener masa, va a producir un peso. El símbolo del peso era este, ¿no? Y el peso siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Una acción. ¿Cuál es la reacción? Estamos hablando de las leyes de Newton. Algo produce otra cosa. La acción es el peso. ¿Cuál es la reacción? Una fuerza que se conoce sobre la cuerda que está aquí, que se conoce como fuerza de tensión. ¿Sí? Imagine que esto es un elástico. Pensemos de esta forma. Imagine que desde el techo hasta aquí está colgado un elástico. ¿Sí? Si yo tomo el extremo del elástico y lo tiro hacia abajo, ¿qué va a pasar? Se va a deformar, ¿verdad? Se va a deformar y mucho. Cuando yo lo suelto, ¿qué va a ocurrir? El elástico va a tirar también hacia arriba, ¿no? Es la reacción, lo que ocurría con la cama elástica, pero ahora con una cuerda, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre con una cuerda, una soga, digamos, ¿no? Si yo agarro el final de la soga y la estiro, va a estirarse muy poquito, pero se va a estirar. Y si la suelto, va a volver a su estado original. Pensemos ahora en una varilla.
¿Ustedes creen que si halo la varilla, si tiro de la varilla hacia abajo, esa varilla se va a deformar? Sí, no tanto como el elástico, pero se va a deformar. Y al soltarla, va a volver a su estado original. No importa de lo que usted tire, se va a deformar y va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurre con esta cuerda en este ejercicio. ¿Ok? Entonces, la tensión es esa resistencia que se produce en una cuerda. ¿Vean? En una cuerda, en una cadena, en una varilla, etc. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción es aquella fuerza que se opone al movimiento. ¿Sí? Es decir, digamos que aquí tengo el piso. Ahora ya no es del techo, miren. Ahora es del piso. En este piso hay una masa. ¿Sí? Esa masa se está moviendo hacia adelante. En algún lugar, como existe una fuerza de fricción, esta masa se va a terminar deteniendo, ¿no es cierto? Entonces, si esto se está moviendo hacia adelante, quiere decir que alguien aplicó una masa, una fuerza, ¿sí? Y si eso se detiene en algún momento, quiere decir que sobre las superficies en contacto hay una fuerza que se llama fuerza de fricción. Aquí es facilísimo, ¿no? Usted puede pensar en lo que quiera. Piense en este borrador, ¿ya? Este borrador usted lo pone sobre una mesa, lo golpea para que se mueva y en una cierta cantidad de centímetros se va a detener. ¿Por qué se detiene? Porque hay rozamiento entre las superficies en contacto, porque hay una fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción es lo que hace que esto se mueva cada vez más despacio hasta detenerse, ¿sí? Es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Entendido lo que es una fuerza de fricción? Creo que es sencillo, ¿no? Vamos con el concepto más bonito para mí, ¿no? El concepto más bonito dentro de toda la dinámica que es la fuerza normal. Nuevamente dibujamos una superficie, ¿ya? Sobre esta superficie hay una masa, ¿ya? Ya les dije, ¿no? Nunca tiene que olvidarse de lo que voy a decir ahorita. Toda masa produce un peso y siempre el peso apunta hacia el centro de la Tierra. Jamás se olvide de eso. Repito, toda masa produce un peso y ese peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Toda masa produce un peso, toda masa produce un peso y ese peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Peso. En este caso, el peso está aplicado sobre una superficie. En este caso, el peso está aplicado sobre una cuerda. Cuando es una cuerda, la reacción se llama tensión. Cuando es una superficie, la reacción se llama fuerza normal y va hacia arriba. Es lo que ocurría con la cama elástica, ¿se acuerda? Usted está parado en la cama elástica se deforma. Alguien lo levanta de imprevisto de esa cama elástica y la cama elástica va a comenzar a moverse de esa forma. La reacción, eso que hace que la cama elástica suba, es la fuerza normal. ¿Sí? Bueno, hasta ahora tenemos algunos conceptos que se utilizan muchísimo en la resolución de problemas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, y nos falta un concepto más que es el coeficiente de fricción cinética. Su símbolo es esto. ¿Cómo se llama esta letra? Esta. ¿Sí? Es una letra griega que se llama mu, ¿no? Es una especie de m y de u, ¿no? ¿Qué es el coeficiente de fricción cinética? Es un número que indica la relación que tienen dos superficies en contacto, ¿sí? Hay una fórmula para calcular el coeficiente de fricción cinética, que sería coeficiente de fricción cinética es igual a la fuerza de fricción sobre la fuerza normal. Este, muchachos, es el coeficiente de fricción cinética. Si desean despejar de aquí la fuerza de fricción, diremos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Es la misma fórmula, ¿no? Es la misma, solo despejada. ¿Sí? Ahora vamos con las unidades. Y a propósito de unidades, ¿cuáles serán las unidades? Bueno, vamos a ver. Primero empecemos con la unidad de masa. Primero, ¿cuál es el símbolo? El símbolo de la masa
es la M minúscula. ¿Cuáles son las unidades de masa? La unidad de masa es el kilogramo. Es el kilogramo, ¿sí? Cuyo símbolo es la K minúscula y la G minúscula, sin puntos, sin nada. ¿Sí? Ahora sí, vamos con la fuerza. ¿Cuál es el símbolo de la fuerza? Vamos a ponerle aquí, la F. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de fuerza? El newton. O el newton. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo del newton? La letra N. ¿Sí? Pensemos en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Cuál era la unidad de masa? La unidad de masa es el kilogramo. Kilogramo. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Eso ustedes ya conocen. Metro por segundo cuadrado. ¿Cuál es la unidad de fuerza? El newton. Por lo tanto, un newton no es otra cosa más que multiplicar un kilogramo por metro por segundo cuadrado. Podríamos decir que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora ustedes se preguntarán, ya, esta es la unidad de fuerza. ¿Cuál es la unidad de la fuerza normal? ¿Cuál es la unidad de peso? Bueno, empecemos con el peso, luego teníamos la fuerza de tensión, luego teníamos la fuerza de fricción y luego teníamos la fuerza normal. ¿En qué se miden todas estas fuerzas? En lo que se mide la fuerza. Si la fuerza se mide en newtones, entonces todo lo que tenga una F adelante se medirá en newtones. Todas, sin excepción, todas. ¿Sí? Ahora nos falta unita. ¿Cuál es? El coeficiente de fricción cinética. ¿Cuáles son las unidades del coeficiente de fricción cinética? No sabemos. Vamos a analizar esto. Digamos que nos dan que calculemos el coeficiente de fricción cinética de dos partículas en contacto, de dos superficies en contacto. La fuerza de fricción, digamos que es de 200 newtones, de 250 newtones, y la fuerza normal es de 500 newtones. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esto? 250 dividido para 500 es 0,5. ¿Cuáles serán las unidades? Newtones sobre newtones. Esto se simplifica. Entonces, el coeficiente de fricción cinética es una magnitud adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene dimensiones, pues. Listo. Entonces ahora ya tenemos una idea de cuáles son las unidades de todas las magnitudes que vamos a trabajar en dinámica, ¿no? En realidad son solamente tres unidades, ¿no? Tres, no digamos unidades tres, pero kilogramos para la masa, newtones para toditas estas fuerzas y nada para el coeficiente de fricción cinética. Me olvidaba de algo importantísimo. El coeficiente de fricción cinética siempre va a ser un número que está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Ustedes que ya conocen intervalos. El coeficiente de fricción cinética siempre va a ser un conjunto que va entre 0 y 1. ¿Sí? Nunca va a llegar a ser 0 y nunca va a llegar a ser 1. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí empecemos con la parte simpática del asunto, que son los problemas. Bueno, aquí les presento a un par de problemas súper sencillos, súper básicos, ¿no? Súper básicos. Nosotros en física, bueno, en dinámica, tenemos tres niveles de problemas. Vamos a empezar con el nivel 1 y la tarea también va a ser de nivel 1. ¿Sí? En las próximas clases haremos ya problemas nivel 2, un poquito más simpáticos, y al final haremos unos problemas nivel 3 que son problemas donde abarcan un montón de cositas que ya vamos a ir viendo, ¿no? Listo, vamos a resolver este par de problemas. Me olvidé de algo antes. Así como la masa se mide en kilogramos, en libras, en gramos, en toneladas, etc. Así como la velocidad se mide en metros por segundo, en kilómetros por hora, en centímetros por segundo, etc. La fuerza también tiene
varias unidades. Nosotros vamos a utilizar, bueno, el sistema internacional es el Newton, pero además del Newton vamos a utilizar otra que es la DINA. Voy a escribirle acá. Otra unidad de fuerza es la DINA, así tal cual. D-I-N-A, DINA. ¿Sí? Y una DINA o un Newton es lo mismo que 10 a la 5 dinas. En algún momento tendrán ustedes que usar esa equivalencia para tener que transformar. Si el problema les da en dinas, tener que transformar a newtones para poder resolver el problema. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, como les digo, dos problemas. Nivel 1, el nivel más bajo de la física, de la dinámica. Vamos a ver. Cuando resolvíamos problemas de cinemática, nosotros primero, ¿qué hacíamos? Sacábamos los datos, sacábamos las incógnitas y veíamos si había transformaciones de unidades que hacer y luego empezábamos con la solución, ¿verdad? Cuando entramos al movimiento parabólico, se dieron cuenta que eso cambió un poquito, ¿verdad? Cambió un poquito. Teníamos que organizar las cosas de una manera más clara para nosotros. Aquí ya vamos, aquí también se puede sacar los datos, las incógnitas, ya, pero vamos a hacerlo en orden para no confundirnos. Un cuerpo cuya masa es de 24 kilogramos. Masa 24 kilogramos. Posee una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Calcular la fuerza aplicada. Insisto, más fácil, imposible, ¿no? Vamos a resolver este problema. Se aplica la ley de la fuerza, ¿sí? La ley de la fuerza decía, vamos a ponerla acá. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahí está la ley de la fuerza. Una de las leyes más conocidas de la física. Lo que quiero calcular es la fuerza, no sé cuánto vale. La masa vale 24 por la aceleración que vale 3. La fuerza va a ser igual a, como la masa vale 24 kilogramos, que es el sistema internacional, como la aceleración vale 3 metros por segundo cuadrado, que también está en el sistema internacional, y sabemos que 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado es 1 newton, entonces sabemos que esta fuerza también está expresada en el sistema internacional, ¿no? ¿Cuánto es 24 por 3? 24 por 3 son 72 newtones. Y está resuelto el problema. ¿Sí? Por favor, importante, si no tiene la calculadora, vaya, búsquela, corre. Póngale pausa al video y vaya, búsquela. Vamos con este problema de acá. Es muy similar, ¿no? Dice, sobre un cuerpo cuya masa es de 20 kilogramos, una masa de 20 kilogramos, actúa una fuerza de 40 newtones. Actúa una fuerza de 40 newtones. Calcular la aceleración producida. Facilísimo. ¿En qué ley estamos? Seguimos estando en la segunda de Newton, ¿no? Que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero esta vez yo no tengo que calcular la fuerza, sino la aceleración. Al despejar de aquí la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Aceleración es directamente proporcional. Bueno, la aceleración entonces va a ser igual a la fuerza, que vale 40 newtones en el sistema internacional, no hay problema, sobre la masa 20 kilogramos, que también está en el sistema internacional. Entonces la aceleración 40 dividido para 20, 2. ¿En qué se mide la aceleración en el sistema internacional de unidades? En metros por segundo al cuadrado. Y ya está. Y usted dirá, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Les voy a mandar algunos problemitas de tarea, ¿no? Varios, bastantitos, ¿sí? Igual, de nivel 1, como les dije, ¿no? Observen, bueno, le pongo el 3 porque en el orden que estamos resolviendo es el problema número 3, pero si ven que aquí en paréntesis le puse el número 5, es porque del grupo de problemas que les voy a enviar, este es el número 5 de eso, ¿no? No lo tiene que volver a hacer, claro. El 5, ¿qué dice? Vamos a leerlo y vamos a ver cómo se resuelve. Es un problema un poco más simpático, ¿no? A un automóvil cuya masa es de 1500 kilogramos. Masa 1500 kilogramos, tonelada y media. Y va a 60 kilómetros por hora. A ver. ¿Cómo
que 60 kilómetros por hora. Esto ya no era dinámica. ¿Por qué seguimos pensando en estas cosas? Bueno, esto es velocidad inicial. Se le aplican los frenos. Ah, ya, entonces va a irse deteniendo, la aceleración va a ser negativa. Se le aplican los frenos y se detiene en 1,2 minutos. Se detiene. ¿Qué quiere decir eso? Velocidad final 0. Se detiene en 1,2 minutos, ¿no? ¿Cuál fue la fuerza de fricción? Ya sabíamos cuál es el símbolo de la fuerza de fricción, ¿no es cierto? ¿Que el pavimento ejerció sobre el mismo? Ya. Es una pregunta que trata de hacer que usted se equivoque, ¿no? Como le dicen, pregunta capciosa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Tengo masa? Sí, tengo masa. Aquí está. ¿Tengo fuerza? No. ¿Tengo una fuerza de fricción y tengo aceleración? No. ¿Y ahora? ¿Cómo hago aquí? No tengo aceleración, pero con estas tres magnitudes que están aquí y utilizando un poquito de cinemática, puedo calcular la aceleración. Así es que si no sabe cinemática, pues va a tener que seguir estudiándola porque vamos a verla, ¿sí? Y como la masa, perdón, como esta masa, sí, la masa va a ir deteniéndose, entonces esa fuerza que hace que algo se detenga se llama justamente fuerza de fricción, ¿no? Entonces es la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula. Fuerza de fricción va a ser igual a la masa por la aceleración que va a ser negativa. Como la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento, la solución será negativa, pero no la fuerza de fricción. Ya vamos a analizar eso más luego, ¿no? Es igual a masa por aceleración. Vamos a ver. Primero tenemos que calcular la aceleración. ¿Cuál fórmula me sirve si relaciono aceleración, velocidad inicial, velocidad final y tiempo? Sí, justamente esa. La primerita. ¿Qué dice? Velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejamos de aquí que la aceleración, entonces es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Ya? Me olvidaba. Aquí tengo que hacer algunas transformaciones. ¿Esto está en el sistema internacional? Sí. Este no, este no. Entonces usted ya sabe cómo transformar esto al sistema internacional, ¿no? Vamos a hacerlo rapidito. 60. Ya, esto de aquí es igual a 16,67 metros por segundo. ¿Sí? Y 1,2 minutos a segundos va a ser 72 segundos, ¿no? Ya, ahora sí, sigamos. La aceleración va a ser igual a la velocidad final, que vale 0, menos la velocidad inicial, que es 16,67, sobre el tiempo, que vale 72. Después de resolver esto, entonces será que tengo 16,67 menos 16,67 dividido para 72. La aceleración ha sido de menos 0,23. Las unidades, metros por segundo cuadrado. Le subrayo, no es mi solución final, solamente es la aceleración. Vamos ahora sí a hallar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a ser igual a masa por esa aceleración. La fuerza de fricción va a ser igual a la masa. ¿Cuánto valía la masa? 1500 kilogramos. Por la aceleración, que era de menos 0,23. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a 1500 por menos 0,23. La respuesta será menos 345 newtones. ¿Ya? Pero en realidad, este no es el valor de la fuerza de fricción. No es. El valor de la fuerza de fricción es, en realidad, 345 newtones. ¿Ya? Y usted dirá, ¿y el signo negativo para qué? Vamos a poner aquí el signo menos
solo indica que la fuerza de fricción, la definición lo dice, se opone al movimiento. Nada más. ¿Sí? Tome en cuenta esa consideración. Ahí tenemos un problema ya un poquito más completo. Bueno, muchachos, por hoy vamos a llegar hasta ahí nada más, ¿sí? Necesito que entiendan bien este tipo de problemas. Son 10 problemas que les voy a mandar de tarea, 9 porque uno ya está hecho, ¿sí? Si tiene alguna duda en algún momento durante la semana, no dude en escribirme, que yo enseguida bueno, no tan enseguida, a medida de lo posible, le envío la ayuda necesaria, ¿sí? Si es un problema muy complicado que usted no entiende, hasta puedo hacer otro videito solo con ese problema para enviarles a todos ustedes, ¿sí? Bueno, muchachos, suerte, ¿no? Adiós.